Hay un punto en el camino donde dejas de hacerte preguntas. Ya no buscas culpables, ni motivos ocultos, ni razones para justificar lo injustificable. No hay una pelea final, ni gritos lanzados como dardos, ni palabras construidas para lastimar. Tampoco hay una despedida dramática con promesas rotas, ni una puerta que se cierra con furia. No. El final verdadero no llega con escándalos. Llega en silencio, sin avisar, en un día aparentemente normal. Despiertas, como cualquier otro día. Pero hay algo distinto. Te levantas, caminas hacia el espejo, y te miras con detenimiento. Y entonces lo ves. Ves a alguien que ya no reconoces. Una versión de ti misma que, poco a poco, fue desapareciendo. Ya no están tus risas espontáneas, ni tu brillo, ni esa firmeza con la que antes caminabas por la vida. Estás mirando a una mujer que se fue apagando para encajar, para no molestar, para no perder a alguien que nunca se esforzó por quedarse. Te convertiste en alguien que aprendió a callar, no por paz, sino por miedo a incomodar. En alguien que se ofrecía una y otra vez, casi con desesperación, esperando que en algún momento, finalmente, fuera suficiente. Te diste tanto que te olvidaste de ti. Y en esa entrega sin medida, olvidaste cómo se ama una mujer a sí misma. Pero lo más poderoso es que justo ahí, en esa realización que duele pero también libera, todo comienza. Ahí nace el punto de quiebre. Porque ya no quieres seguir siendo una sombra de lo que fuiste. Dejas de rogar por atención. Tu silencio ya no es un grito contenido, ni una estrategia para provocar culpa. Es una declaración, una decisión firme. Tu ausencia ya no es una jugada de ajedrez emocional. Es tu renacimiento. Es el momento en que, sin quererlo, sin buscarlo, dejas de ser su necesidad constante. Y comienzas a convertirte en su obsesión. Porque hasta ayer, bastaba un mensaje suyo para que corrieras. Un gesto mínimo para que volvieras. Te aferrabas a cada migaja, a cada regreso lleno de dudas, a cada disculpa disfrazada de consuelo. Lo hacías porque todavía tenías fe. Porque, como todos, querías ser elegida, valorada, amada de verdad. Pero no eras su elección. Solo eras una certeza cómoda. Siempre estabas ahí, incluso cuando él te ignoraba deliberadamente, incluso cuando desaparecía sin dar explicaciones y volvía como si no hubiera pasado nada, incluso cuando te comparaba, cuando te hacía sentir que nunca eras suficiente, y tú seguías, porque todavía creías que amar con todo el corazón debía bastar para ser correspondida. Llega un momento, casi siempre silencioso, en el que dejas de buscar explicaciones. No porque las hayas encontrado, sino porque finalmente comprendes que no hay nada más que entender. Ese instante no llega envuelto en gritos ni en palabras cargadas de rabia. Tampoco en una discusión final donde se digan las verdades a la cara. No hay dramatismo. No hay una puerta que se cierra con estruendo, ni lágrimas en cámara lenta. Llega sin previo aviso, un día cualquiera, como otro más. Te levantas, haces lo de siempre, pero cuando te miras al espejo algo dentro de ti se rompe, o tal vez se revela, y entonces lo ves. Ya no te reconoces. La imagen que te devuelve el reflejo no es la de la mujer que solías ser. Es una versión desgastada, desdibujada por la espera, por el silencio impuesto para no incomodar, por las veces que te ofreciste una y otra vez, con la esperanza de que el amor que dabas fuera suficiente para que él se quedara. Habías dejado de ser tú para convertirte en lo que creías que él necesitaba. Pero en el proceso, te perdiste. En tu desesperado intento por ser amada, olvidaste cómo se ama una mujer a sí misma, cómo se defiende, cómo se cuida, cómo se prioriza. Y es justamente en esa toma de conciencia donde todo comienza a cambiar.
No es un grito de guerra, ni un discurso liberador. Es una decisión silenciosa, firme, que se siente en el pecho como un nuevo latido. Dejas de suplicar por atención. Ya no esperas ese mensaje que antes te devolvía la ilusión. Ya no buscas señales donde no las hay. Tu silencio deja de ser un juego emocional para convertirse en un acto de amor propio. Tu ausencia ya no es una estrategia para hacerlo reaccionar. Es el inicio de tu renacimiento. Es ahí, en esa calma que nace del cansancio, donde dejas de ser su refugio constante y pasas a ser su vacío más ruidoso. Porque hasta ayer, siempre estabas. Bastaba un mensaje, una palabra, un gesto mínimo, y corrías. Te conformabas con lo poco, con las migajas emocionales, con las vueltas confusas, con las excusas disfrazadas de arrepentimiento. Lo aceptabas porque aún albergabas esperanza, porque en el fondo todos deseamos ser elegidos. Pero no lo eras. Solo eras una certeza conveniente, alguien a quien podía recurrir cuando quisiera, sin consecuencias. Siempre estabas, incluso cuando él se iba por días, sin explicación. Incluso cuando regresaba como si nada hubiera pasado. Incluso cuando te cuestionaba, te hería, te comparaba con otras. Incluso cuando te hacías sentir que no eras suficiente. Y ahí seguías, porque dentro de ti aún vivía la creencia de que amar con toda el alma debía bastar para ser amado. Pero el amor real no se alimenta solo de esperanza. El amor auténtico vive de la reciprocidad, del cuidado mutuo, del respeto que no se exige porque se ofrece naturalmente. Y tú, en esa relación, te estabas marchitando. Estabas sola dentro de una historia compartida solo por ti. Entonces hiciste lo único que realmente lo sacudió. No gritaste, no rogaste, no buscaste venganza. Simplemente te fuiste, dejaste de estar. Apagaste el teléfono, dejaste de responder. No lo hiciste para herirlo. Lo hiciste, por fin, para protegerte. Por primera vez elegiste el silencio. Esa ausencia que al principio parece inofensiva, pasajera, incluso calculada, pero que con el paso de los días se transforma en una presencia abrumadora. Y fue justo en ese instante, en el mismo momento en que dejaste de buscarlo, no por orgullo, sino por cansancio, cuando él comenzó a buscarte en todas partes. No en los mensajes, porque sabía que ya no estabas ahí. Te empezó a buscar en los espacios invisibles, en los rincones de su mente, donde antes ni siquiera se molestaba en mirar. En los detalles pequeños que antes daba por sentados. En las cosas cotidianas que solo cobraban sentido cuando tú estabas. Comenzó a recordarte no por lo evidente, sino por lo sutil. Esa forma en la que organizabas el caos sin decir palabra, esa mirada cómplice en medio de una conversación sin sentido, esa forma tuya de estar incluso cuando él no lo merecía. Y fue entonces cuando su mente comenzó a llenarse de preguntas. Al principio se convenció de que era una reacción temporal, un arrebato tuyo, una forma de llamar la atención. Pensó que volverías, como otras veces, que estabas esperando algo, que detrás de tu silencio había un código, un mensaje, una trampa emocional que él podría descifrar si observaba con suficiente atención. Revisó los recuerdos como si fueran pistas. Intentó leer entre líneas. Buscó algún error, alguna grieta por donde colarse para confirmar que aún te tenía, aunque fuera un poco. Se preguntó si había alguien más, si de verdad te había sido, o si era solo una pausa. Pero tu silencio no trajo respuestas, solo dejó claro algo que él no quería aceptar. Ya no tenías nada que explicar, nada que justificar. Porque cuando una persona se rompe muchas veces por dentro, llega un momento en el que el alma ya no da más. Y ahí, en ese vacío que él nunca supo cómo llenar,
comenzó a abrirse una grieta en su ego, una fractura silenciosa, invisible por fuera, devastadora por dentro. Porque quien siempre ha tenido el control no sabe cómo manejar la incertidumbre. Quien te dio por segura durante tanto tiempo no tiene herramientas emocionales para comprender que tu distancia no es un castigo, sino una elección. Ya no eras la crisis que tenía que resolver con promesas a medias. No eras el problema que él creía saber manejar. Ahora eras una ausencia imponente, un fantasma que ya no se dejaba ignorar. Y su mente, que antes se sentía cómoda en la seguridad de tu amor incondicional, comenzó a volverse su enemiga. Lo atacaba en los momentos más inesperados, cuando abría sus redes sociales y ya no veía tus historias, cuando regresaba a los lugares donde solían estar juntos y solo encontraba silencio. Cuando, en medio de la noche, el insomnio le susurraba tu nombre y se preguntaba si tú también estarías pensando en él. Y el simple hecho de no saberlo lo atormentaba, porque la verdad es que ya no te reconoce. La imagen que tiene de ti se ha roto, y en su lugar hay una mujer que no se le parece en nada a la que él creía tener. Ya no eres la que corre detrás. Ya no eres la que suplica ni la que perdona para que todo vuelva a empezar. Ahora eres la que no responde, la que no cede, la que no necesita probar nada. Y justamente por eso, por esa transformación que no puede controlar, te piensa constantemente. Porque no hay obsesión más poderosa que la que nace cuando alguien pierde el poder de herirte. Cuando deja de ser importante para quien un día se desvivía por su atención, y entonces su mente comienza a crear escenarios. Te imagina con alguien más, te imagina sonriendo con libertad, te imagina feliz, y lo peor de todo, te imagina bien sin él. Esa imagen no lo persigue porque te extrañe realmente, sino porque no puedes soportar la idea de que hayas encontrado en tu paz lo que nunca encontraste en su presencia. Durante mucho tiempo fuiste su refugio emocional, esa presencia constante y confiable que siempre estaba ahí, lista para recoger los pedazos cuando el mundo lo superaba. Eras su sitio seguro, una reserva afectiva a la que podía acudir cuando la vida lo confundía, cuando todo lo demás parecía fallar. Te convertiste, sin quererlo, en el consuelo inmediato, en la certeza a la que no se valora por estar siempre disponible. Pero todo eso cambió. De repente, sin un anuncio, sin un drama. Ahora ya no estás ahí. Ya no eres esa fuente a la que puede volver a beber sin medida. Ahora eres ausencia. Una ausencia que pesa, que inquieta, que le roba el sueño y lo persigue en la noche como una sombra que no entiende. Eres el eco mudo de algo que perdió sin siquiera haber luchado por mantener. Una voz que ya no habla, pero que dentro de él grita sin parar. Te equivocaste, y ahora es tarde. Y lo más devastador para él no es que hayas cambiado por venganza, ni que te hayas ido por orgullo. Lo hiciste porque algo dentro de ti despertó. Porque aprendiste a verte, no con los ojos de quien te menospreciaba, sino con la mirada propia que tanto habías ignorado. Reconociste tu valor en el reflejo que él nunca supo mirar con amor ni respeto. Y en ese reconocimiento callado pero profundo, volviste a ti. Volver a uno mismo es regresar a casa, a ese lugar interior que habías abandonado intentando habitar a alguien más. Y cuando una persona regresa a su hogar interno, ya no hay necesidad de explicaciones, especialmente a quien jamás quiso comprenderte en serio. Así, tu silencio comenzó a hablar por ti. Se convirtió en tu idioma, en tu escudo, en tu forma de sanar. Un lenguaje nuevo que no grita, que no pide, que no exige. Y quien un día te dio por sentada,
Como si el amor verdadero no pudiera terminar, ahora te busca por todas partes, pero ya no sabe dónde encontrarte. Al principio no entiende lo que siente, no puede nombrarlo. Es una incomodidad sutil, una inquietud que se arrastra por su pecho como una niebla espesa, una ausencia que se siente como una presencia fantasma, como un vacío que no deja respirar tranquilo. Algo falta, pero no sabe bien qué es. Y eso lo agita más que cualquier reclamo o escena, porque tú no cerraste la puerta de un portazo, no te despediste con dramatismo. No dijiste adiós ni diste motivos que pudiera usar para calmar su conciencia. No hubo una pelea final que pudiera archivar como el motivo oficial de tu partida. Y justamente por eso, todo lo que no hiciste se convierte en un misterio insoportable. Tu silencio no tiene instrucciones, no da pistas, no deja rastros que pueda seguir. Y cuanto más trata de encontrarle sentido, más se hunde en sus propias preguntas sin respuesta. Cada una de tus no acciones se vuelve una interrogante que lo desestabiliza. Porque antes te conocía, o eso creía. Sabía cómo reaccionabas, cómo dolías, cómo cedías. Ahora ya no. Y eso lo enloquece. Los primeros signos de que algo cambió no son grandes gestos. Son detalles mínimos, casi invisibles para quien no te conoce, pero demoledores para quien un día supo de memoria tus gestos. Como cuando sales de casa y te arreglas, no para gustarle a nadie, sino para reencontrarte contigo misma frente al espejo. Como cuando subes una foto sonriendo, no para provocar, sino porque esa sonrisa ya no es fingida, ya no es una armadura, es real, es tuya, y él observa. Observa con detenimiento. Analiza tus movimientos como quien intenta resolver un acertijo del que no conoce ni la primera letra. Busca en tus ojos una señal de dolor, una grieta, una súplica muda, pero no encuentra nada de eso. No ve necesidad, no ve rencor, no ve a alguien que espera, y eso lo descoloca más que cualquier confrontación. Porque quien esperaba verte rota, devastada por su ausencia, ahora te ve entera, te ve renaciendo sin él, y no puede con eso. No lo bloqueas, no lo enfrentas, no lo provocas, simplemente estás, pero en otro lugar. No un lugar geográfico, sino emocional. Estás en una frecuencia distinta, en una etapa distinta, en un nivel donde él ya no tiene acceso, y no porque lo hayas apartado con rabia, sino porque tu sanación te llevó lejos, muy lejos de donde él te mantenía estancada. Y eso duele más que cualquier palabra, porque cada una de tus ausencias en los lugares donde él solía encontrarte, tu llamada, tu mensaje, tu espera, es una herida abierta en su ego. Y cada una de tus nuevas presencias, tu sonrisa auténtica, tus espacios reconstruidos, tus nuevas conexiones, es un golpe a esa creencia que tenía de ser irreemplazable en tu vida. Porque ahora, sin decirlo, le demuestras que no solo puedes vivir sin él, sino que puedes hacerlo mejor. No, tú no estás buscando un reemplazo. No estás intentando llenar un vacío con otra presencia, ni estás fabricando una revancha disfrazada de conquista. Tampoco estás construyendo un escenario para que te vea feliz y se arrepienta. Nada de eso. Simplemente estás viviendo. Estás respirando profundo después de tanto tiempo sosteniendo la respiración. Estás recuperando tu tiempo, tu energía, tu risa. Estás existiendo por ti y para ti. Y sin quererlo, en ese acto puro y legítimo de seguir adelante, lo estás aniquilando. Tu indiferencia no es un escudo, no es una pose, es evolución. No tiene bordes afilados, ni viene cargada de rabia. No hay odio en tu andar, ni resentimiento en tus silencios. Solo hay paz. Una paz que no le grita a nadie, pero que a quien está acostumbrado al caos, resulta insoportable.
Porque para alguien que siempre se alimentó del drama, del control, de las emociones intensas y desequilibradas, la serenidad es la peor forma de castigo. Y cada paso que das hacia tu libertad, él lo siente como una pérdida personal. Cada avance tuyo es una amenaza a su seguridad. Cada pequeño gesto tuyo que ya no le incluye es una fractura en la imagen de control que tenía sobre ti. Ya no contestar un mensaje de inmediato, no abrir una conversación al instante, no reaccionar a una historia suya. Cosas simples, cotidianas, pero que antes eran automáticas en ti, ahora se han transformado en puñaladas invisibles. Porque en cada una de esas pequeñas omisiones se va cayendo el poder que él creía tener sobre ti. Esa antigua certeza de que, hiciera lo que hiciera, tú estarías ahí. Siempre. Esperando. Dispuesta. Accesible. Y de pronto, ya no lo estás. Ya no estás disponible. Ya no giras en torno a su presencia. Y ahí, justo ahí, comienzan los verdaderos movimientos. No necesitas hacer grandes declaraciones ni tejer estrategias complejas. Basta con existir de otra forma. Basta con que no corras detrás. Basta con que sonrías sin que él sea el motivo. Basta con que te intereses en una nueva pasión, en un nuevo proyecto, en alguien que no sabe nada de tu historia con él. Basta con que tu energía esté en otra parte. Cada detalle es ahora una declaración silenciosa de independencia. Cada cosa que compartes, cada rostro nuevo que aparece en tu vida, cada lugar al que vas y él no ha sido invitado, es una daga contra el guión que había escrito en su mente sobre ti. Un guión en el que tú eras frágil, predecible, dependiente. Una mujer atrapada en su órbita emocional, esperando una señal, una promesa, una mirada. Pero ese relato ha colapsado. Ya no existe. Se ha desmoronado bajo el peso de tu transformación. Y en su lugar, lo único que queda es un vacío. Un vacío enorme que no puede llenar con nada porque tú ya no estás allí. Y tampoco le dejaste un mapa para encontrarte. Ese espacio donde él jugaba un papel protagonista en tu vida, ahora está sellado, limpio, clausurado. Y él ya no forma parte del nuevo argumento. Cuando intenta tantear el terreno, cuando lanza un mensaje casual, una reacción a tu historia, una palabra disfrazada de indiferencia, ya no recibe lo que solía recibir. Ya no hay entusiasmo, no hay luz verde, no hay bienvenida. Tal vez le respondas, quizás con cortesía, pero no hay calidez, no hay deseo, no hay espera. Hay algo en tu tono, en tu mirada, en tu actitud, que le deja claro que ya no estás en el mismo lugar, que la versión de ti que él conocía ya no existe, se ha ido. Y en su lugar hay una mujer nueva, sólida, tranquila y sobre todo, ajena. Y eso es lo que más le duele. Que ahora lo que ve no es a alguien que lo olvida con rabia, sino a alguien que simplemente ya no necesita recordarlo. Porque cuando alguien se da cuenta de que no necesita mendigar amor, ni comprensión, ni validación, nace en su interior una fuerza que no se puede fingir ni detener. Y él lo percibe, lo siente, lo sufre, pero no puede admitirlo. No ante los demás, ni siquiera ante sí mismo. Así que empieza a obsesionarse, a vigilarte, a estudiarte en silencio, a revisar tu perfil como si fuese un archivo confidencial, a preguntar por ti en conversaciones casuales, tratando de que no se note, a buscar entre líneas, en tus publicaciones, en tus fotos, alguna pista de si alguien más ha ocupado el lugar que él dejó vacío. Y cada vez que no encuentra lo que busca, porque no encuentra celos, ni súplicas, ni señales de que lo extrañas, la frustración se multiplica, porque el misterio le duele más que cualquier verdad. Porque lo que no puede saber,
lo lleva a imaginar, y en su mente, lo que imagina es peor que la realidad. Porque ahora que ya no te tiene, te has vuelto infinitamente más interesante. Porque ya no eres predecible, ya no eres segura, ya no estás disponible. Y todo lo que haces, cada pequeña victoria, cada cosa nueva que compartes, incluso las más simples, son como cuchillas bajo su piel. No lo matan, pero lo desgarran. Y en ese desgarro silencioso va comprendiendo, aunque no lo quiera, que te ha perdido de verdad. Cada vez que te muestras en equilibrio, cada vez que respiras con serenidad y actúas desde la conciencia, para él no es solo un gesto neutro, es un fracaso, un golpe silencioso que no esperaba. Porque cada señal de que estás bien, cada momento en el que se hace evidente que su abandono no te rompió, le demuestra una verdad que no puede tolerar. Tú no te desmoronaste, tú despertaste. Y esa nueva versión tuya, más fuerte, más clara, más viva, lo excluye completamente. Ya no hay un espacio para él en esta historia. No tiene ningún papel en este presente que estás escribiendo. Y no es tu silencio en sí lo que lo atormenta. No es la ausencia de palabras lo que le pesa en el pecho. Es lo que ese silencio revela sobre ti. Es la claridad con la que muestra que no estás esperando su regreso, que no estás jugando a estar bien para provocarlo, que no estás montando un teatro para hacerlo sentir celos. Simplemente estás bien, de verdad. Estás en paz. Y ese movimiento, el más invisible, el más sereno, es también el más devastador de todos. El momento más cruel para él no llega cuando tú te alejas con rabia ni cuando le cierras la puerta con orgullo. No. Llega justo cuando pareces feliz, pero no una felicidad forzada, no esa alegría exagerada que se publica para aparentar superación. Esa se huele a distancia, se nota en los ojos cansados, en las sonrisas sin raíz. No. La felicidad que le duele es la otra. Esa que llega sin anunciarse. Esa que se instala sin esfuerzo, sin alarde. Esa que no necesita mostrarse, porque se siente. Se percibe antes incluso de que digas una palabra. Está en tu forma de caminar, en la calma con la que miras, en la paz que transmites cuando hablas. Está, sobre todo, en tu ausencia de necesidad. Ya no lo nombras. No porque estés evitando su nombre, no porque sigas luchando por no recordarlo, sino porque sencillamente ya no te viene a la mente. Y para alguien cuyo ego se alimentaba de la fantasía de que eras su centro, de que sin él te quedarías a oscuras, eso es insoportable, porque necesitaba imaginarte esperando, deseando, herida. Necesitaba creer que aún girabas alrededor de su sombra, aunque fuera en silencio. Pero tú ya estás en otro lugar. Y lo estás sin esfuerzo, sin odio, sin urgencia. Lo estás con una naturalidad tan contundente que lo desarma, porque hay algo profundamente inquietante, casi aterrador, en ver a alguien que te amaba sonreír sin ti. Esa sonrisa que no grita revancha, que no busca hacer daño, que simplemente nace de la paz, es lo que más quema, porque no deja espacio para excusas, porque elimina de raíz cualquier historia conveniente que él se había contado para no sentirse responsable. Ya no puede decir que eras frágil, ya no puede definirte como inestable o emocionalmente dependiente. Porque ya no lloras, ya no explotas, ya no suplicas ni preguntas. Has dejado de buscar respuestas, porque ahora estás ocupada viviendo las tuyas. Has encontrado tu camino y caminas por él con firmeza, sin mirar atrás. Lo que hay en ti no es euforia ni una alegría fingida, es algo mucho más poderoso. Equilibrio. Una energía nueva, centrada, que no necesita validación. Es ese placer sutil pero profundo de despertarte por la mañana sin ansiedad,
de mirarte al espejo y reconocer a alguien que respetas. Ya no necesitas ser elegida para sentirte valiosa. Ya no mendigas presencia, ya no esperas confirmaciones. Y cada vez que sales con tus amigos, cada vez que ríes de verdad, cada vez que hablas de tus planes sin mencionar el pasado, sin hacer referencias a lo que fue, es un movimiento que lo hunde más. Porque todo lo que haces ahora viene desde ti. No estás usando a nadie para sanar, no estás buscando reemplazos desesperadamente, no estás llenando el vacío con ilusiones temporales. Estás reconstruyéndote de verdad, desde la raíz, contigo, para ti. Y eso lo destruye. Mientras él se perdía en sus juegos, envuelto en la superficialidad de sus estrategias, distraído en alimentar su ego con validaciones ajenas, tú, sin hacer ruido, comenzabas un viaje completamente distinto. Mientras él buscaba reconocerse en los ojos de los demás, tú mirabas hacia adentro, descubriendo que no necesitabas que nadie te eligiera para sentirte suficiente. Mientras él te daba por segura, tú te ibas reconstruyendo pieza por pieza, aprendiendo a bastarte, a entenderte, a darte lo que él nunca supo ofrecerte. Atención verdadera, respeto, espacio, cuidado. Y ahora, cada pequeño gesto que haces, incluso el más cotidiano, incluso ese en el que tú misma no reparas, lleva implícita una declaración poderosa. Has vuelto a ti misma. Estás en casa. Cada paso que das, cada elección, cada mirada firme, cada palabra que no tiembla, habla de ese renacimiento silencioso que nadie celebró contigo, pero que lo cambió todo. Y cuando él se cruza con una señal de esa transformación, una foto tuya en la que se nota que no hay pose, solo paz. Una frase que no nace del resentimiento, sino de la claridad. Un proyecto nuevo, una amistad que no gira alrededor de él. Comprende algo que no puede procesar fácilmente. Ya no hay lugar para él en tu presente. Y eso lo hiere, no porque le importe tu bienestar, sino porque ha sido desplazado de un centro en el que se creía eterno. Pero lo más feroz, lo que más lo desarma, es entender que no estás haciendo nada de esto por él. No hay un guión detrás de tus sonrisas. No hay un plan oculto en tus avances. No hay provocación. No hay deseo de venganza. Solo hay vida. Estás viviendo. De verdad. Sin dobles intenciones. Sin máscaras. Estás contigo. Y eso para alguien que siempre jugó a tener poder sobre ti es un golpe letal. Porque ya no reaccionas, ya no giras alrededor de su sombra, ya no respondes a su ausencia con vacío. Estás llena, estás completa, y eso lo deja sin rumbo. Empieza a sentirse exactamente como te hizo sentir a ti durante tanto tiempo. Inútil, reemplazable, invisible. Pero ahora no como resultado de tus palabras, sino de tu ausencia emocional. Empieza a darse cuenta de algo que su ego nunca pudo aceptar. Tu amor no era una debilidad, era una presencia, una elección. Tú lo elegías cada día. Y ahora esa elección ha desaparecido. Ya no está. Y la conciencia de esa pérdida lo acompaña en cada silencio que tú ya no rompes, en cada noche en que no hay mensaje, en cada momento en que no encuentra más que el eco de sus propias carencias. Y lo más duro es que no hay nada que él pueda hacer para revertir ese rumbo. No puede forzar tu luz, no puede entrar de nuevo en un espacio del que ha sido excluido no por castigo, no por orgullo, sino por evolución, porque tú ya no estás en guerra con él, ni siquiera estás en resistencia. Simplemente has seguido caminando y ahora estás lejos. Tú, que antes hacías malabares para que se sintiera importante, tú que medías cada palabra para no herirlo, tú que te adaptabas una y otra vez para mantener la conexión, ahora has decidido priorizarte, te has hecho importante para ti misma. Y eso te vuelve inalcanzable.
cada paso que das hacia adelante, cada vez que eliges tu paz por encima del drama, cada vez que sonríes desde la plenitud y no desde la necesidad, representa un retroceso para él, porque empieza a ver con una claridad dolorosa lo que no supo valorar cuando te tenía cerca. Ahora siente el peso del vacío que dejó, pero tú ya no estás ahí para llenarlo. Ya no sacrificas tu bienestar por la esperanza de que cambie. Ya no moldeas tu esencia para encajar en su mundo. Has dejado de adaptarte a un amor a medias, has dejado de justificar lo injustificable, has dejado de rogar por migajas emocionales, y eso, más que cualquier grito, más que cualquier reclamo, lo destruye, y llega ese instante, sutil y devastador, en que pareces feliz, y lo estás de verdad. No es tu sonrisa la que lo hiere. Es el hecho de que él ya no tiene nada que ver con ella. Y eso, para un ego frágil, es una herida imposible de cerrar. Porque hasta ese momento se aferraba a la idea de que podía volver cuando quisiera, de que tú estarías ahí, disponible, dispuesta, pero no lo estás. Lo más demoledor es ese movimiento invisible, imperceptible para el mundo exterior, pero profundamente claro para él. Ya no estás disponible. Y no porque hayas desaparecido, no porque lo hayas bloqueado o insultado. Estás ahí, pero distinta. Porque has cambiado de piel. Porque la mujer que solía estar lista para responder, para justificar, para perdonar sin medida, ya no está. Ya no existe. No hubo una escena dramática. No hubo una ruptura violenta. No hubo gritos. Solo dejaste de estar presente de la forma en que él te recordaba. Y ese cambio, tan silencioso y tan definitivo, lo desorienta. Porque el control que él creía tener sobre ti no se sostenía con cadenas, se sostenía con certezas. Y ahora, esas certezas se han derrumbado. Bajo el peso sereno pero firme de tu silencio emocional, nunca dejaste de ser educada. No hubo gritos, ni bloqueos, ni escenas teatrales. No rompiste vínculos de forma violenta, ni te alejaste con dramatismo. Seguiste allí, disponible si se te necesita, mostrando humanidad y respeto. Pero para él ya no estás. No de la forma en que él solía contar contigo. Porque ya no eres esa figura constante, dispuesta a contener cada una de sus inseguridades. Ya no estás para sostenerlo emocionalmente cuando todo lo demás en su vida se derrumba. Ya no eres ese refugio silencioso, esa sombra leal que lo seguía sin condiciones, esperando en silencio una mirada, una señal, un reconocimiento. Ahora eres luz, pero no una luz que se entrega sin medida. Eres una luz consciente, serena, autosuficiente. Una luz que no ruega, que no persigue, que no busca validación. Cuando él te escribe, puede que respondas. No has cerrado la puerta del todo. Pero la energía cambió. Ya no eres cálida. Tu tono ya no está cargado de entusiasmo, de ganas, de esperanza. Tus respuestas son breves, claras, cordiales. Ya no preguntas cómo está. Ya no indagas. No abres la puerta a la intimidad ni das lugar a largas conversaciones. Y sin embargo, no eres grosera. No hay rencor en tus palabras. Solo una distancia sobria, educada, elegante. Una distancia que hiere mucho más que la rabia, porque no estás enojada. Estás transformada. Y ese cambio no tiene marcha atrás. Cada palabra tuya está cuidadosamente medida. Cada gesto contiene un límite claro. Ya no hay espera en tu mirada. Ya no hay necesidad en tu voz. El brillo que alguna vez fue ansiedad por ser vista, ha sido reemplazado por una presencia centrada, inquebrantable, y eso lo descoloca.
porque ahora todo lo que encuentra en ti es un abismo emocional que lo traga desde adentro. Ya no puede leerte, ya no puede anticipar tus movimientos, ya no puede manipularte con sus viejos trucos. Esos mensajes camuflados de nostalgia, esas atenciones fugaces lanzadas como cebos, ahora rebotan contra una superficie que ya no absorbe, que ya no espera, que ya no desea lo que antes deseaba, porque ahora tú eres impermeable a la necesidad. Has sanado. Y en esa sanación entendiste una verdad crucial. No quieres a alguien que solo te busca cuando siente que le falta algo. Él no lo acepta. No está preparado para eso. Se había acostumbrado a tenerte cerca con muy poco esfuerzo, atada con migajas de atención, con gestos mínimos, con ausencias disfrazadas de presencias. Pero ahora, cada vez que intenta acercarse, se topa con un muro. No un muro hostil ni lleno de reproches. Es un muro sutil, casi invisible, pero absolutamente infranqueable. Tu indiferencia estratégica. Y eso lo rompe. Porque alguien que ha ejercido control sobre otro no le teme al rechazo frontal. Lo que lo desarma es la indiferencia, porque el odio, por intenso que sea, mantiene los lazos. La indiferencia los corta a todos. Y tú, con tu presencia mesurada, con tu voz firme, con ese «¿cómo estás?», dicho sin deseo ni emoción, estás revelando algo que él nunca quiso ver. El poder no era suyo, era una ilusión, una proyección de tu necesidad de ser vista, elegida, valorada. Ahora que esa necesidad ha desaparecido, su poder se desmorona. No le cerraste la puerta de golpe, se la dejaste entreabierta, pero detrás ya no estás. Y cada vez que él mira, cada vez que llama, cada vez que intenta entrar, solo encuentra vacío. Una ausencia emocional absoluta, una distancia que no se llena con promesas ni con palabras bien dichas. Porque tú ya no estás esperando nada. No esperas una transformación milagrosa. No esperas que él se convierta en lo que no fue. Porque tú ya cambiaste. Y en ese cambio, profundo y definitivo, ya no hay espacio para él en tu nuevo mundo interior. Ese mundo que has construido desde los cimientos, con paciencia, con dolor, pero también con amor propio. Ese mundo donde tú eres prioridad, donde tu bienestar no se negocia. Y eso lo inquieta, lo sacude, lo empuja a hacerse preguntas, a buscar respuestas, a intentar provocarte como antes, a intentar activar en ti viejas emociones, pero no lo consigue, porque tú no estás jugando, no estás fingiendo, no estás interpretando ningún papel, estás viviendo, y lo estás haciendo desde una verdad nueva, poderosa, no negociable. Ya no vas a sacrificar tu paz para sostener a alguien que jamás estuvo dispuesto a sostenerte a ti. Y entonces, él comienza a perder el control. Poco a poco, sin entender del todo por qué, se siente impotente fuera de lugar. Comienza a experimentar esa misma sensación que tantas veces te provocó. Incertidumbre, inseguridad, vacío. Ya no puede predecirte, ya no puede leerte. Ya no sabe qué hacer para recuperarte. Y lo más demoledor de todo es que ni siquiera estás tratando de hacerle daño. Pero sin proponértelo, sin levantar un solo dedo, has iniciado dentro de él una hemorragia emocional que no sabe cómo detener. No te has ido, no has desaparecido, no hiciste un anuncio ni cerraste puertas con estrépito, pero ya no estás disponible, y esa, precisamente, es tu mayor fortaleza y su ruina silenciosa. Porque no estás gritando tu ausencia, pero se siente. No has bloqueado caminos, pero él ya no sabe por dónde entrar. No te has ocultado, pero tampoco te encuentra. Y en esa ambigua presencia ausente, comienza la etapa más sutil y devastadora de todas.
aquella en la que tu evolución se convierte, sin intención, en su condena. No porque lo estés restregando, no porque lo grites ni lo compartas para herir. Es mucho más poderoso que eso. Es porque no lo mencionas. Porque ya ni siquiera lo consideras parte de tu historia actual. Vives con naturalidad, con quietud, con una claridad serena que solo se alcanza cuando se ha tocado fondo y se ha salido desde adentro, sin ayuda, sin testigos. No necesitas que él lo vea. No estás publicando indirectas, no estás compartiendo para provocarlo. Simplemente estás viviendo. Y en esa vida tuya, que ahora es rica en propósito, en conexión contigo misma, en momentos reales y en pasos conscientes, él empieza a notar, aunque nadie se lo diga, todo lo que perdió. Cada avance tuyo es una pequeña fractura en su ego. Cada meta que alcanzas, cada espacio nuevo que conquistas, cada cambio que haces sin pedir permiso, cada persona que te rodea ahora y que no tiene nada que ver con su mundo, es una evidencia viviente de todo lo que no supo valorar. No lo dices, no lo exhibes, pero su ego siente cada uno de tus logros como una herida silenciosa, porque nadie, absolutamente nadie te conocía como él. Nadie había visto de cerca tus noches rotas, tus silencios cargados, tus ojos cansados de tanto esperar algo que nunca llegó. Nadie sabía tan bien cuánto habías dado sin recibir, cuánto habías resistido mientras disimulabas sonriendo. Y él, que alguna vez te miró desde una altura que creía segura, ahora te mira desde lejos, sin derecho, sin llave, sin poder. No hay acceso, y eso es lo que más le duele. No haber sido expulsado, sino haberse quedado fuera por su propia falta de presencia. Mientras tú no corres, no justificas, no explicas, no tratas de demostrar nada. Simplemente sigues caminando. Cada paso tuyo, una decisión valiente, un cambio de imagen, una nueva conexión, una meta profesional, es un recordatorio brutal de que sobreviviste a lo que él significó, de que tu vida no se detuvo en su ausencia, y eso no solo le duele, le resulta intolerable, porque revela una verdad que había preferido ignorar. No eras frágil, no eras débil, no eras necesitada, solo estabas herida. Y ahora, fuera del dolor, al fin estás brillando como realmente eres, sin pedir permiso, sin pedir perdón. Pero el verdadero golpe no es verte bien. Es descubrir que no estás bien a pesar de él. Estás bien sin él. Tu crecimiento no es una revancha. No es una respuesta. Es una consecuencia natural de haberte liberado de un peso que nunca debiste cargar. Mientras él, tal vez sin saberlo, buscaba un reemplazo, tú solo buscabas una versión de ti que habías perdido entre las concesiones, el miedo y el anhelo de ser amada. Y la encontraste. No en otro cuerpo, no en una relación nueva, no en una validación externa. La encontraste en el silencio, en la soledad fértil, en ese espacio incómodo pero necesario donde reconstruiste una por una las partes tuyas que habías abandonado por sostener lo insostenible. Y lo ves, aunque no digas nada. Lo ves en cómo reacciona. En esos me gusta puestos al azar, como quien intenta que se note su presencia sin tener el valor de asumirla. Lo ves en las visualizaciones constantes, en esos mensajes casuales que disimulan inquietud, que pretenden naturalidad pero están cargados de preguntas que él no se atreve a hacer. Lo ves en sus ojos y llegan a cruzarse. Esos ojos que ya no pueden sostener los tuyos. Porque sabe. Lo sabe aunque no lo diga. Sabe que te tuvo en la forma más genuina, más honesta, más pura. Y que te perdió. Para siempre. Y tú, que antes temblabas solo con imaginar su pérdida, ahora estás firme.
serena, presente, pero para ti, no para él. Cada vez que decides sin preguntarle, cada vez que actúas sin buscar su aprobación, cada vez que no le das acceso a tu mundo interior, estás afirmando una verdad que lo desestabiliza. Ya no lo necesitas. Y para alguien que fue el centro de tu universo, que se acostumbró a tu atención como un derecho, esa verdad es insoportable. El ego no sabe lidiar con el olvido. No tolera la idea de no ser recordado, de no ser necesario. Y ahí está el punto más doloroso para él. Tú ya no lo necesitas. No hay rabia, no hay venganza. Solo hay una vida que continúa sin él. Una vida que florece. Porque incluso cuando le llegan noticias de ti, cuando alguien le menciona que estás bien, que estás avanzando, que tu nombre se escucha con admiración y respeto, su mundo, que parecía tan firme, comienza a agrietarse, no solo porque te ve crecer, sino porque en cada logro tuyo se esconde una verdad que no puede negar. Él pudo haber sido parte de ese camino, pero no lo fue. Eligió irse. Eligió callar, minimizar, desacreditar. Y ahora, al observarte desde la distancia, lo que ve no es solo tu éxito, sino también el reflejo doloroso de su fracaso. Eres la prueba viviente de que se equivocó. Que su indiferencia, sus dudas, su falta de presencia, no estaban justificadas. Que no eras tú quien carecía de valor, sino él quien no supo reconocerlo a tiempo. Y el golpe más cruel no es que estés mejor, sino que podrías haber estado así desde mucho antes, si no hubieras tenido que gastar tanta energía defendiéndote de su indiferencia, de su silencio que gritaba desinterés, de sus promesas endebles que se deshacían antes de cumplirse. Ahora que ese peso emocional ha quedado atrás, creces con naturalidad, como una planta que al fin tiene sol, espacio y tierra fértil. Ya no tienes que empujar contra la corriente. Ahora fluyes. Y cada paso que das, cada meta alcanzada, cada momento en el que sonríes de verdad, se convierte en un temblor en su conciencia. Porque con cada uno desmontas esa imagen inflada que tenía de sí mismo, la del Salvador, el guía, el que creía ser insustituible. Hoy, el único pilar firme en tu vida eres tú. Y cuanto más sólida te vuelves, más se tambalea él. No porque lo ataques, sino porque ahora existe una barrera invisible. Tu paz. Tu estabilidad no es un muro de venganza, es una muralla de silencio que lo deja fuera. No por castigo, sino porque ya no hay un espacio para él en la vida que has construido. La frustración lo desborda, porque ya no tiene las llaves. Ya no puede entrar y salir como antes. Ya no puede usar tu fragilidad como entrada ni tu ternura como excusa para quedarse. Cada paso tuyo cierra una puerta. Cada decisión que tomas sin pensar en él es una habitación más en la que ya no cabe. Y cada alegría auténtica que experimentas es una celebración de la que ha quedado excluido sin necesidad de que tú digas nada. Porque tú no estás intentando herirlo, no estás jugando con su memoria. Solo estás avanzando firme paso a paso sin mirar atrás. Y él, que alguna vez creyó que tenía poder sobre ti, ahora observa tu vuelo desde el suelo, incapaz de alcanzarte, incapaz de retenerte, incapaz sobre todo de asumir que tu ascenso está construido con los restos de todo lo que él te negó. Y entonces llega la noche. Esas horas oscuras en las que el ruido externo se apaga y el silencio amplifica todo lo que no se quiere escuchar. Ahí, en la cama, mientras mira el techo, se revuelca sin descanso.
Abre las redes sociales, buscando lo que no quiere ver y lo encuentra. Una nueva conquista tuya, un nuevo lugar que habitas con plenitud, una imagen que no necesita filtros ni frases armadas. Y siente un pinchazo, no solo de celos, sino de algo mucho más profundo: vergüenza. Porque empieza a entender que lo que perdiste no fue a él, sino tiempo. Tiempo que podrías haber usado en florecer. Y ahora que no estás, ahora que no lo buscas, ahora que no lo nombras, no queda nada. Nada más que el recuerdo de alguien que solo quería ser amada. Y lo más devastador es que tú no hiciste nada extraordinario. No fuiste a buscarlo. No lo desafías. No le escribiste reproches. Solo seguiste caminando. Y en ese andar tuyo, silencioso pero imparable, le dejaste cicatrices invisibles. Nadie las verá. Nadie las comentará. Pero él las sentirá por mucho, mucho tiempo. Porque cada una es una marca de lo que pudo ser y no fue, de lo que tuvo sin saberlo, de lo que perdió para siempre. Y ahí, justo ahí, comienza la parte más silenciosamente brutal de todo esto. Cuando ya no estás centrada en él. Cuando tu energía ya no gira en torno a su presencia o a su ausencia. Cuando por fin toda esa fuerza vuelve a ti y empiezas a habitarte por completo. Y en ese momento, sin buscar venganza, sin tener la intención de provocar a nadie, algo cambia. Porque liberada del peso de la necesidad, vuelves a respirar. Y en el instante exacto en que empiezas a hacerlo con naturalidad, en que recuperas tu risa sin forzarla, las personas que te rodean empiezan a notarlo. No lo dices en voz alta, no haces ningún anuncio, pero algo en ti ha cambiado. Es como si una luz, esa que por tanto tiempo pareció apagada, hubiera regresado a tus ojos. No porque alguien la haya traído de vuelta, sino porque, por fin, ya no hay nadie que la apague. Esa energía que solías reprimir para no incomodar. Ese brillo que atenuabas para encajar en un espacio demasiado estrecho, vuelve a surgir con una claridad serena, sin estridencias, sin necesidad de demostrar nada. Y entonces, él, quien durante tanto tiempo se creyó el eje sobre el que giraban tus emociones, la medida de tu alegría y de tus dudas, comienza a desdibujarse. Ya no ocupa el centro de tu atención. Ahora, si acaso, es un trazo tenue en un fondo que ha dejado de girar en torno a él. No porque hayas encontrado a alguien nuevo. No porque estés usando otra relación como refugio. Simplemente estás volviendo a ti. Estás recordando quién eras antes de moldearte para caber en los márgenes de una historia que nunca te dio espacio real. En ese regreso íntimo, silencioso y firme, hay una fuerza magnética. Un tipo de poder que no necesita gritar para hacerse sentir. Ya no buscas ser entendida, no ruegas por validación. Tus decisiones, incluso las más pequeñas, decidir qué vestir, a dónde ir, con quién hablar, llevan impresa una convicción que antes parecía ajena. Y esa autenticidad empieza a atraer cosas nuevas. Nuevas personas, nuevas conversaciones, nuevas oportunidades. No porque las busques con ansiedad, sino porque tu presencia ha cambiado. Y él lo nota. Al principio no lo entiende. Se pregunta por qué te ves más radiante, más firme, más tú. Cree que hay un secreto que se le escapa, como si de un día a otro te hubieras transformado en alguien distinta. Pero lo que no alcanza a aceptar, al menos no de inmediato, es que nunca cambiaste para mejor. Simplemente dejaste de comprimirse para encajar. Ahora que no hay alguien señalando tus defectos, cuestionando tus gestos, desvalorizando tu entrega, floreces. Porque por fin tienes aire, tiempo, espacio y silencio. Un silencio fértil. Y cada vez que alguien nuevo aparece en tu vida,
ya sea como colega, como amiga o como un cómplice casual de un momento feliz. Él lo siente como una amenaza. No porque tú lo señales, no porque lo hagas a propósito, sino porque su narrativa se empieza a quebrar. En su mente tú eras satélite. Debías girar alrededor de su gravedad, esperar su luz, su sombra, su ritmo. Pero ahora tienes tu propio eje. Te mueves en otra órbita, una que él no puede alcanzar. No lo excluyes, ni siquiera lo nombras. Pero tu silencio, unido a la calma poderosa de tu renacimiento, lo hiere más que cualquier reproche. Porque has llegado a ser eso que él nunca supo ver. Una mujer que no necesita ser mirada por él para sentirse viva. Una mujer que se basta, que no se entrega a medias ni permite que la sequen. Y esa autonomía, esa autosuficiencia emocional, lo golpea de una forma que no puede explicar. Te observa sin saber muy bien qué siente. No es solo celos, es una desorientación profunda. Es ver que el poder que creía tener se ha desvanecido. Porque ahora que no te adaptas, que no actúas para agradar, ahora que simplemente eres irresistible. Para los demás, sí, pero sobre todo para él. Porque empieza a desear justo eso que nunca supo cuidar. Tu esencia libre, tu alegría sin miedo, tu brillo sin permisos. Y lo más doloroso es que ahora ya no puede alcanzarte. Porque cada vez que te ve feliz, cada vez que escucha hablar de ti sin que tú lo nombres, cada vez que nota cómo creces mientras él se queda donde estaba, una punzada silenciosa lo atraviesa. No sabe cómo llamarla. No es solo envidia, es algo más crudo. Es la certeza de que ya no tiene lugar en tu historia, y quizás nunca lo tuvo, solo lo imaginó mientras tú intentabas florecer en una tierra que no era fértil. Sin ti, sin tu atención constante, sin esa presencia que solía girar en torno a él, comienza a perderse en su propia confusión. Porque tú, que antes estabas siempre disponible, siempre pendiente, ya no estás ahí. Y sin ese reflejo que le dabas, ya no sabe quién es. Ha construido tanto de su identidad sobre la forma en que tú lo mirabas, sobre cómo te esforzabas por estar, por comprenderlo, por quedarte, que ahora, sin ti, se enfrenta a un vacío que no sabe llenar. Mientras tanto, tú ya no estás mirando hacia atrás. Ya no revisas conversaciones antiguas, ni repasas escenas pasadas con la esperanza de encontrar un motivo que justifique lo que no funcionó. Has entendido, por fin, algo vital. No tienes que suplicar por espacio en la vida de nadie. No tienes que competir con la indiferencia, ni gastar tu energía construyendo puentes hacia alguien que jamás dio un solo paso hacia ti. Ahora estás edificando hacia adentro. Te has convertido en tu propio refugio, en tu fuente más clara de paz. Y lo que florece desde ese trabajo interno no es solo una nueva confianza. Es atracción callada. Es una luz que irradia sin esfuerzo, sin estrategia, sin necesidad de hablar. No hay revancha en tu andar, no hay venganza en tu nueva calma. Lo que hay es evolución. Tu energía, liberada de cadenas emocionales, hace lo que siempre debió hacer. Atraer lo que te respeta, mantener lejos lo que te humilló y poner en crisis a quien alguna vez creyó que podía perderte sin consecuencias. Sin saber cómo ni cuándo ocurrió, él deja de ser el centro. Ahora lo eres tú. No por capricho, sino porque ya no giras alrededor de nadie. Has vuelto a tu eje, y desde ahí, el mundo se ve diferente. Y eso, para él, es una locura silenciosa. Porque hay transformaciones que no hacen ruido, que no anuncian su llegada con grandes gestos, pero que lo cambian todo.
Y esta es una de ellas. Día a día, sin prisa, sin espectáculo, tú fuiste dejando de necesitarlo, de buscarlo, de nombrarlo. Y cuando intenta volver, cuando finalmente nota tu ausencia, no como un juego, sino como una realidad sólida, ya no encuentra la puerta. No porque se la hayas cerrado de golpe. Simplemente, ya no está. Aquella entrada que antes dejabas entornada con la esperanza de que regresara, ya no existe. Has cambiado, y ese cambio no se puede revertir. No es un acto de crueldad, es una consecuencia natural. Es tu movimiento final, el más devastador, porque no se ve, no se puede tocar, pero se siente como una verdad imposible de negar. Ya no eres alcanzable. Al principio lo intenta. Se cuela en tus espacios digitales con mensajes vagos, se insinúa sin comprometerse. Lanza señales tibias, esperando que reacciones como antes. Pero tú, que has aprendido a quedarte contigo misma en los días más largos, que has tejido tu calma en la ausencia de sus gestos, ahora lo miras con distancia, no con rabia, no con desprecio, con esa serenidad lúcida que llega cuando ya no tienes nada que pedir, ni explicaciones, ni disculpas, ni promesas. Y es entonces cuando él comienza a entender, de verdad, que ya no tiene acceso, que ha dejado de ser una presencia en tu mente, en tu vida, en tu deseo. Y no fuiste tú quien lo expulsó. Fue él quien se fue mientras tú aprendías a quedarte contigo. Ahora busca una grieta por donde colarse, un punto débil, un recuerdo en el que apoyarse. Intenta reactivar lo que alguna vez fue habitual entre ustedes, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero ya no encuentra eco, sus palabras no atraviesan, sus gestos no tocan, porque ya no hay hambre de atención, ya no estás esperando que vuelva para darte sentido, ya no buscas un porqué. Y él, que se alimentaba de tu necesidad, se ahoga ahora en tu indiferencia. Te escribe con nostalgia, pero tú lees sin emoción. Te habla como si aún existiera la versión de ti que lo esperaba, pero esa ya no está. Y aunque le respondas, lo haces desde otro lugar. Hay una distancia nueva, inquebrantable. No se llena con frases dulces ni con recuerdos compartidos, porque tú has dejado de vivir en el pasado. Y en tu presente, él ya no está contemplado. Y aquí es donde realmente comienza su tormento. Ya no se trata de discusiones, de silencios incómodos ni de distancias graduales. No. Esto es más profundo, más silencioso, más definitivo. Porque ahora empieza a verte en todas partes. No en personas que se te parezcan, no en situaciones que revivan algo tangible, sino en los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. En un perfume que alguna vez llevaste, en la melodía inesperada de una canción que escuchaban juntos, en una risa que no es la tuya, pero lo hace girar porque le recuerda cómo sonabas tú. Te observa en lugares que solías frecuentar, esos en los que él nunca quiso estar, y te imagina ahí, plena, libre, presente sin necesitarlo. Te dio por sentada, creyó que siempre estarías, que tu entrega incondicional era algo asegurado, y ahora, que ya no te tiene cerca, te persigue mentalmente, pero no puede tocarte, ya no tiene acceso. Ya no logra confundirte con palabras a medias, ni alterar tu estado con una mirada cargada de intenciones difusas. Porque ya no eres esa versión de ti que se tambaleaba con migajas de atención. Has crecido, has cerrado el círculo. Te has sellado emocionalmente en la integridad de tu propio proceso de reconstrucción. Y justo en ese momento, cuando la certeza de tu partida se vuelve irrefutable, comienza a amarte. Pero es tarde, te ama ahora que ya no estás. Te desea ahora que ya no estás disponible. Te busca justo cuando tú ya no necesitas ser encontrada. Lo que encuentra no eres tú, es el vacío. Ese espacio inmenso que dejaste,
y que ahora le duele porque antes no supo valorar. Ese vacío empieza a devorarlo desde adentro. Se arrepiente, sí, pero no lo dice. No puede. El orgullo le impide ponerle palabras a su pérdida. En su lugar, buscará distracciones, nuevos rostros, nuevas dinámicas. Pero nadie será tú. Nadie lo hará enfrentarse tan claramente a la ligereza con la que descartó algo tan real. Y cada vez que intente distraerse, vas a volver. No con mensajes, no con presencia. Vas a volver en forma de ausencia. Esa ausencia que no se llena, que se siente en la piel, que arde en la memoria. Esa que no se dice pero lo dice todo. Y será justo ahí, en ese segundo exacto, crudo y definitivo, donde comprenderá una verdad que hasta ahora evitaba. Te ha perdido para siempre. Y tú no gritaste, no humillaste, no te vengaste. Simplemente te fuiste. Elegiste no estar más. Elegiste tu dignidad por encima de la esperanza. Y eso fue suficiente. Si tú también tomaste esa decisión, si en silencio diste el paso más valiente de todos, elegirte a ti, grábalo dentro de ti como una verdad irrenunciable. Porque este tipo de renacimiento no se celebra con fuegos artificiales. Se reconoce en los detalles, en la paz con la que duermes, en lo claro de tu mirada, en lo firme de tus pasos. No hay odio al final, ni rabia, ni siquiera ese dolor agudo de los primeros días. Ese, aunque parezca eterno, también pasa, y en su lugar queda la lucidez. Una calma afilada, serena, que te cambia por dentro, que modifica tu voz, tu postura, tu energía, y esa calma, que no necesita testigos ni justificaciones, es la verdadera victoria, porque cuando alguien te ignoró, te dio por segura, te dejó perdida en la duda y la soledad de la invisibilidad, no merecía tu guerra. Merecía simplemente tu ausencia, esa ausencia larga, firme, irreversible, que no se dice, pero que lo cambia todo. Ese silencio que grita, yo estuve, tú no, y ahora ya no estoy, y no volveré. No, no fue venganza. No armaste trampas. No lo hiciste para que sufriera. Fue tu prioridad. Fue tu decisión. Fue justicia. Esa justicia emocional que no requiere escándalos ni castigos. Esa que llega cuando entiendes que ya no necesitas explicar tu valor a quien nunca quiso entenderlo. Cuando dejas de insistir por respuestas de alguien que ni siquiera entendía tus preguntas. Y mientras él intenta descifrar tus silencios, mientras se revuelca en una cama que ya no compartes, mientras finge que no le importa, pero piensa en ti cada noche. Eres tú quien tiene el control, pero no un control que se ejerce con manipulación o estrategias. El tuyo es un control real. Nace de la autosuficiencia, de la estabilidad emocional, de ya no tener una grieta en el corazón que te hiciera bajar la cabeza. Ahora caminas erguida, no por orgullo, sino por integridad. Porque reconstruiste cada parte que él dejó caer. Porque tejiste con paciencia el amor propio que nunca te dio. Y ahora, cada vez que piensa en ti, y no encuentra cómo regresar a tu vida, cada vez que siente tu ausencia como un peso que no sabe manejar, entiende que no hay vuelta atrás. Esa es su condena. Y tú no tuviste que hacer nada para causarla. No gritaste. No destruiste. Solo decidiste no estar. Elegiste tu paz. Elegiste tu salud mental. Elegiste tu verdad, incluso cuando temblabas, incluso cuando una parte de ti deseaba que él volviera cambiado. Aún así, te elegiste. Y en esa elección rompiste el ciclo, cerraste la puerta, hiciste justicia por cada noche en vela,
por cada silencio que tragaste, por cada vez que te preguntaste qué hiciste mal. Ahora ya no eres tú quien se despierta con un nudo en la garganta. Ya no eres tú quien revisa el teléfono esperando algo. Ya no eres tú quien duda de su valor. Ahora, quien se lo pregunta es él. Y las respuestas no llegarán porque tú ya no estás disponible para explicarlas. Estás ocupada, viviendo, sonriendo, construyendo una vida donde entra quien de verdad te ve. Y ahí está tu victoria, no en dañar, sino en no dejarte dañar más. No en castigar, sino en no dejarte usar. No en hacerlo pagar, sino en no darle nunca más ni una sola moneda emocional con la que pueda comprar tu tiempo, tu energía, tu alma. No es venganza. Es el resultado inevitable de un amor que terminó en el único instante en que todo cambió. Cuando empezaste a amarte más de lo que él supo amarte jamás. No lo castigué, solo dejé de estar.